noticiero líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cemento Ultracem. Construimos tus sueños. Calidad garantizada. Con solo un debate pendiente en el Congreso Nacional, la próxima semana podría ser aprobada la Ley para la Protección de los Usuarios de Telecomunicaciones, una iniciativa que permitiría que la Secretaría de Seguridad, el Poder Judicial y el Ministerio Público intervengan en redes sociales y llamadas telefónicas sin una orden judicial. Para este diputado solo se trata de una nueva ley de escuchas. En el artículo 23 se autoriza a la Secretaría de Seguridad a que, a solicitud de la misma, sin pasar por un juzgado, e igualmente el Ministerio Público, le solicite en un lapso de 24 horas todo el registro de sus llamadas de lo que se denomina intrarred o intranet, que son las llamadas de WhatsApp, Telegram, etc. Pero en el Congreso defienden la iniciativa enviada desde el Ejecutivo. Explican que solo se ocupa mayoría simple para su aprobación y aseguran que el único espíritu de la misma es brindar seguridad a la ciudadanía y luchar contra el crimen organizado, especialmente en los casos de extorsión. Nos va a permitir a nosotros tener entonces las condiciones para una telefonía celular que no sirva a la criminalidad organizada. La visión es más seguridad. Para eso es que se está planteando y por eso en el tercer debate ustedes van a ver que el propósito es sí garantizar los derechos constitucionales de la comunicación secreta, pero también darle fortaleza a la Secretaría de Seguridad. En la sociedad civil genera alerta y preocupación esta iniciativa. Advierten que solo existe una delgada línea entre la ilegalidad y el respeto a los derechos de la ciudadanía y enfatizan que en otros países han utilizado estos mecanismos para mantener identificados a los opositores. Lo que pasó en Cuba, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, de aplicaciones que intervenían las comunicaciones de actores clave, ¿verdad? En Cuba, por ejemplo, una aplicación que recopilaba información de personas que dirigían mensajes en contra del gobierno, atentando la libertad de expresión, que la Constitución de nosotros pues ya establece que eso se debe respetar, es una garantía. Entonces son esas situaciones que se debe de valorar por parte del Congreso Nacional con este tema, es bastante delicado. El tema de la manipulación y el pincheo de las llamadas, como se dice popularmente, en la narcodictadura era muy conocido, que dice que estos 12 años nos escucharon todas las llamadas. Si bien es cierto, las escuchas y los vacíos telefónicos están permitidos únicamente mediante una orden judicial y con fines de investigación, según el artículo 23 de la nueva ley, la intervención incluiría llamadas, videollamadas, mensajes de voz, mensajes de texto entre terminales o vía internet, direcciones IP y también podrá incluir otros tipos de registros de comunicación que puedan implementarse en el futuro. Gabriela Lobo, Telenoticias. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Pues este tema sigue siendo de debate, por la preocupación que causa entre la población, la forma como se ha socializado desde la semana pasada. Yo soy uno de ellos, yo soy uno de ustedes que le preocupa, aunque ya en las últimas horas, sobre todo el viernes de la semana pasada, ya la policía aclaró que todo esto debe ir seguido de una orden judicial. Pero implicaría hacer alguna reforma porque eso todavía no se aprueba en tercer dictamen. Porque ese artículo 23, a cualquiera sin mucho conocimiento jurídico y sin mucha lógica de interpretación, le hace ver que el Ministerio Público o la policía simplemente llaman a un operador o su operador y le dicen, necesito tal intervención. No dice previo a una orden judicial. Y las cosas no es que se entienden. No, es que la lógica dice que tiene que ser previo a una orden judicial. No, pero mejor que quede por escrito. Mejor que quede por escrito. Así funcionan bien las leyes. Porque si no, se puede hacer caso omiso de que no existe eso previo a una orden judicial y abusar.
Por eso es que hoy tenemos la temática con nuestros distinguidos invitados, el secretario de Seguridad, que ya lo voy a presentar, en unos minutos lo presento, al secretario de Seguridad. Aquí en el set están Marco Eliud Girón, el diputado de Libertad y Refundación. Bienvenido, doctor. Gracias, Renato. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Es un placer para mí estar acá. Muchas gracias. Va a estar en los próximos minutos, ya está aquí, ya pasará al set la diputada del Partido Salvador de Honduras, Irosca Elvir. Me acompaña también el abogado Félix Ávila. ¿Qué tal, abogado? Muy buenos días, Renato. ¿Cómo está usted? Gracias a Dios, estamos bien. Y el subdirector policial antimaras, pandillas y crimen organizado, don Eduardo Lanza. ¿Qué tal? ¿Cómo está, comisionado? Mucho gusto. Buenos días, Renato. Es un Gracias placer por la tenerlo aquí invitación. en el Gracias, programa. igual. Bueno, no es el secretario de Seguridad, es el general director de la Policía Nacional que nos acompaña esta mañana, don Juan Manuel Aguilar Godoy. ¿Qué tal, comisionado? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, don Renato, por la voluntad de Dios, bien a todo el pueblo hondureño y a los panelistas. Me alegro, pues estos son los panelistas de hoy. El general director de la Policía Nacional, don Juan Manuel Aguilar Godoy, el subdirector policial antimaras y pandillas, crimen organizado, Eduardo Lanza, el abogado Félix Ávila, el doctor Marco Eliud Girón e Irosca Elvir, la diputada del PSH, que también ya ha llegado a ser. ¿Qué tal, Irosca? Sí, muy bien, gracias a Dios, Renato. Estamos aquí para poner a disposición nuestros conocimientos y para poder mejorar ese proyecto de ley y garantizar la seguridad en nuestros ciudadanos. Muy bien. Y ya Lucecita está preparada también, Luz Madrid, este lunes para ofrecernos el título del programa. Así que buenos días, Luz. Muchas gracias, buenos días. Compartimos con ustedes esta mañana, hoy lunes 24 de julio, el tema del día. Recuerde que puede compartir su opinión a través de nuestro WhatsApp y también a través de nuestras redes sociales, @FrenteAFrente HN. Y esa ley que se debate en tercer y último dictamen esta semana, ¿es para proteger a los usuarios de las telecomunicaciones o para espiarlos? Recuerde, su opinión es importante, compártala a través de redes sociales. El tema del día fue presentado por Cemento Ultracem. Construimos tus sueños. Calidad garantizada. Y esa ley cuyo dictamen esa ley que se... Vamos a ver, hombre, ¿qué me pasa? Es que los lunes son así. Y los lunes... Y esa ley cuyo tercer y último debate es esta semana, es para proteger a los usuarios de las telecomunicaciones o para espiarlos. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Los lunes es así, hombre. Los lunes es así, en vez de venir uno con toda la energía. Se supone que uno descansa sábado y domingo. Se supone que uno bota todo el estrés y que ya el lunes debe venir, pero claro de pensamiento. Claro de pensamiento, y nosotros hemos comenzado así. Escasos de pensamiento, escasos de rigor, escasos de lucidez, de creatividad. Hoy lunes, ¿qué pasará? ¿Algo nos está molestando? ¿Qué sucederá? No sé. Pero vamos a corregir eso, por favor, ese titular. Voy a dejar a los dos diputados que en principio nos expliquen el alcance de esa ley que tiene su último debate, el tercer y último debate, según lo dicho por la directiva del Congreso esta semana. Porque han surgido preocupaciones. Han surgido preocupaciones. Si se necesita o no la orden judicial para que una institución del Estado solicite a un operador o suboperador de telecomunicaciones información de los clientes que tienen esas instituciones. Si se necesita o no la orden judicial. Y voy a comenzar con el doctor Eliud Girón y luego paso a la diputada Irosca Elvir. Comienzo con ellos porque ellos son los que ya comenzaron a debatir en esa ley en el Congreso de la República. Diputado. Sí, muy bien. Es importante explicarle a la población sobre esta ley, ¿verdad? El nombre de la ley es Ley para la Protección de los Usuarios de las Telecomunicaciones. Muchos le han llamado
ley de escuchas. Sí. Quiero decirle que la ley de escuchas ya existe desde el 2012. Aquí tengo el diario oficial La Gaceta, fue publicado el 26 de enero del 2012, y aquí en esta ley del 2012 pues están los procedimientos legales y los órganos jurisdiccionales que ordenan la ley de escuchas. ¿Qué es lo que ha pasado? Esta ley de escucha no ha dado el fruto esperado y también hubo abuso durante el 2012 hasta el 2021 y no se utilizó para los fines que fue creado, que es contra la criminalidad, el crimen organizado, la extorsión y todo lo que deriva del crimen organizado, narcotráfico. Hemos visto con preocupación en los últimos días cómo han salido a luz algunos audios que incluyen actores políticos, periodistas, entre otros, y esto pues fue precisamente en el marco de esta ley. Pero aquí dice también que la ley desde el 2012 debe de ser por orden judicial. Esa es la ley, esta es la ley de escucha. Esta ley es diferente, es ley de comunicaciones y habla estrictamente de lo que son aquellos operadores o suboperadores, llámese las compañías de telefonía móvil, de telefonía celular, que deben de tener un banco de datos estricto. Este banco de datos tiene que traspasarlo al Registro Nacional de las Personas porque es un tema de seguridad nacional. En el Registro Nacional de las Personas tienen que verificar, hacer una validación de todos estos datos. Actualmente usted lo hace, ¿verdad? Cuando va a comprar su teléfono, comprar un chip, le dan la tarjeta SIM, que ahí almacenan sus datos. Usted llena la solicitud, ahí van todos los datos. Pero ¿qué ha pasado? Esto, si a alguien le roban el celular, pues le pueden cambiar el chip y no hay ningún control. Ahora es diferente lo que se quiere hacer con esta ley. El SIM, toda la información debe de ir a ese banco de datos que va a tener custodia el Registro Nacional de las Personas, supervisado también por CONATEL, y que las compañías están obligados a mantener esa información en confidencialidad. Hay mucha preocupación en el artículo 23, pero antes de eso hay 22 artículos más. La ley tiene 31 artículos aproximadamente y debemos de verlo en todo un contexto. La preocupación que he visto yo en alguna gente es ese artículo 23 porque habla ya de textos, habla de videollamadas, de mensajitos vía WhatsApp, pero es que ahora, en aquel momento, en el 2012, era a través de llamadas telefónicas. La tecnología va cada vez mejorando. Probablemente en algunos años esta ley que queremos aprobar, que está en segundo debate, va a necesitar otra reforma porque el crimen organizado también va evolucionando. Ahora se dejan mensajes, se hacen videollamadas. Es más, esta ley nueva de telecomunicaciones contiene también lo que son las llamadas satelitales. Y usted sabe que el narcotráfico utiliza llamadas satelitales, pero ¿quién presta ese servicio? Son compañías que prestan el servicio también, porque el satélite usted tiene que alquilar ese servicio, ¿cierto? Todas las compañías, las corporaciones de televisión usan un satélite, ¿cierto? Igual también los operadores y suboperadores utilizan servicios satelitales. Todo eso debe estar registrado. Al haber ese banco de datos, ya usted no va a poder en su celular prestárselo a otra persona porque la responsabilidad es suya. Y si usted se lo da a otra persona, usted tiene que ir a registrar lo que ella lo dio. Si se lo robaron, igual como eso es el procedimiento actual, usted puede ir a poner la denuncia, ¿verdad? Como se hace actualmente, pero las operadoras y suboperadoras están obligados a no volver a utilizar ese teléfono, porque tendrían una sanción de aproximadamente 80 a 160 salarios mínimos de multa. En otras palabras, anda aproximadamente, si no me equivoco, arriba del 1 millón a 2 millones de lempiras si no cumple con estas disposiciones,
además de las disposiciones legales, civiles y penales y administrativas que conlleva esto. Y eso en el transcurso de este programa podemos ir avanzando de qué se trata en realidad esta ley de protección de las comunicaciones, que no tiene nada que ver con la ley de escucha, es totalmente distinta, puede ser complementaria, sí, pero es precisamente por la tecnología, que ahora ha avanzado la tecnología y es necesario. Yo le voy a poner un ejemplo claro, Renato. Mire mi teléfono. Mi teléfono yo no lo tengo con clave. Y eso tiene una razón de ser. ¿Por qué yo no lo tengo con clave? Y yo le digo a mi esposa, porque ella me dice, ponele clave porque puedes tener ahí alguna información que no debe de llegar a alguna persona. No, le digo, mi celular es público. Si yo le dejo ahí, cualquiera lo puede tomar y puede verificar y revisar en mi WhatsApp y ahí no va a encontrar ningún tipo ni de conspiración, ni de estar pues en chismografía o cualquier otra situación. Ahí pueden ver usted la foto. Entonces yo creo que uno debe ser transparente en su vida privada y en su vida pública. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay personas, y voy a poner un ejemplo que sucedió en los Estados Unidos de América. Una persona dejó su celular en un restaurante, olvidado, como sucede, a cualquiera le puede suceder. Cuando abren el celular y ven de quién pertenece, pues no apareció el dueño, entonces lo llevaron a la policía para que la policía buscara al dueño del celular. Cuando la policía examina el celular para ver de quién es, se encuentra con fotografías del dueño del celular teniendo relaciones con niños, o sea, era un pedófilo. Inmediatamente fue la policía a traerlo y fue capturado y fue procesado por un teléfono. O sea, el teléfono tiene una gran información, si bien es cierto, personal, pero los que andamos en cosas buenas no tenemos que preocuparnos. Que se preocupen con esta ley, con esta nueva ley de protección de los usuarios de telecomunicaciones, el crimen organizado y aquellos que andan en actos ilícitos. ¿Y usted, diputada, está preocupada? Bueno, nosotros como Partido Salvador de Honduras hemos sido muy enfáticos en la lucha contra todas aquellas organizaciones criminales que siguen delinquiendo. Incluso en el Congreso Nacional, quiero decirlo, Renato, fui la primera diputada en hablar acerca de la venta de chips y de no registrar adecuadamente esa venta de chips para poder dar con todas aquellas personas que son los actores hoy que están perdiendo alrededor de 18.000 millones de lempiras por extorsión. Eso es lo que se pierde en nuestra sociedad hondureña según organizaciones internacionales, y eso es lo delicado del asunto, que este es un negocio redondo donde no solamente están maras y pandillas y crimen organizado, sino que también hay políticos y hay personas que están en el estado de Honduras que están actuando desde el Estado para delinquir y obtener esas grandes sumas de dinero y ganancias. Por lo tanto, nosotros estamos a favor de generar paz, seguridad y desarrollo para Honduras, siempre y cuando se respeten los derechos que son inalienables al ser humano, como el derecho a la privacidad. Y ahí, en ese sentido, es muy delicado lo que se habla, por ejemplo, en el artículo 23, en donde prácticamente necesitamos tener un proceso expedito en donde se establezca por orden judicial que actúe inmediatamente el Ministerio Público y que no se haga a través de la Secretaría de Seguridad. Porque ¿qué ocurre en este país, Renato? Lo que ocurre en este país muchas veces es el sectarismo político o la justicia cegada y selectiva, en donde se va a perseguir a ciertos actores que pertenecen a los opositores de ese partido y no precisamente a sus parciales. Porque ¿qué pasa? El Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Seguridad, es un ente eminentemente político, es nombrado por el presidente de la República. ¿Qué ocurre? Como ya ha pasado en nuestro país, donde ha quedado claro que esta persona ha estado relacionada con el narcotráfico, que ahora migró hacia Estados Unidos y ha colaborado con organismos de justicia internacionales. ¿Y qué ocurre cuando esa persona tenga información que va a venir a violentar los derechos de un ciudadano y puede venir incluso a abusar de esa información? Entonces es lo delicado de ese artículo, y lo que nosotros queremos es construir una ley que permita dar con los actores materiales e intelectuales que están relacionados a la extorsión, pero también que no vulnere los derechos de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, el derecho a las llamadas. Y ahí tiene que quedar claro, por ejemplo, nosotros queremos apoyar que quede en un término de 24 horas poder dar el CDR. ¿Qué es el CDR?
El CDR nos indica dónde fue la última llamada que hizo esta persona y con qué personas ha estado comunicándose la persona que está sujeta a un descargo. Entonces, podemos identificarla y podemos pedir que tanto por medio de orden judicial sea inmediata y el Ministerio Público actúe de hecho sin tanto protocolo, que es lo que se debería hacer. El problema que hemos tenido muchas veces en nuestro Estado de Derecho es la vulnerabilidad y lo poco eficiente que ha sido, porque este CDR, por ejemplo, cuando se ha solicitado, se ha dado hasta 6 meses y muchas veces se tratan de casos como, por ejemplo, extorsión, por ejemplo, secuestro, en donde si usted le dan ese CDR y la información que contiene ese CDR hasta 6 meses después, eso ya es un tiempo fatal, un tiempo en el cual ya no se puede actuar inmediatamente contra esa banda organizada y por lo tanto incluso los ciudadanos pueden quedar expuestos al crimen organizado, maras y pandillas. Nosotros consideramos que tiene que ser de inmediato, pero que no puede ser la Secretaría de Seguridad que actúe como tal sin una previa orden judicial de la Corte Suprema de Justicia, como lo establece nuestro procedimiento legal y como lo establece nuestro Estado de Derecho. Nosotros tenemos que fortalecer la institución, no debilitarla. Y no podemos sesgarla y dejarla que sean totalitarios, sectarios, incluso que cometan esas violaciones a derechos humanos y que Honduras pueda ser sancionado internacionalmente por estos actos. Vamos a leer ese artículo 23 para pasarle al abogado Félix Ávila, que ha leído ambas, la que está vigente y esta que está por aprobarse en el Congreso Nacional. Que este es el discurso que más se ha debatido. Los operadores y suboperadores del servicio de telecomunicaciones tienen la obligación de proporcionar información de los registros técnicos de las comunicaciones cruzadas intrarred, así como de las cruzadas hacia otras redes, en un término no mayor de 24 horas, cuando sea requerido por la Secretaría de Seguridad, Ministerio Público o la autoridad judicial, con el objetivo de contribuir al proceso investigativo de los casos sometidos a su competencia. Y luego viene ahí, lo que se ha criticado es que no dice previo orden judicial. En ese contraste, ¿qué hace de la ley existente, de esta que está ya por aprobarse en tercer debate? ¿Cuáles son sus preocupaciones si es que las tiene abogado Félix Ávila? Gracias, Renato. Gracias. Bien, mire, el tema aquí es esa constante tensión que siempre se va a suscitar entre los derechos fundamentales y los derechos de la colectividad que tienen que ver con la seguridad individual, con la seguridad de las personas. Y eso va a existir siempre, ¿verdad? Es decir, es un debate constante. Entonces, de lo que se trata es que las normas y las actuaciones de las autoridades competentes, entonces, hagan una ponderación entre unos derechos y los otros. Entonces, hay que partir de la idea de que la Constitución de la República protege desde que fue creada, y todas las constituciones vienen a proteger la inviolabilidad de las comunicaciones. Es decir, el principio es que las comunicaciones son privadas, que se protege aquí la privacidad, si se quiere también la intimidad, y obviamente esa inviolabilidad solo va a ceder sobre la base de una orden judicial. Como principio rector de estos temas es que solo se puede romper mediante la autorización judicial. El doctor mencionó como bien que existe en Honduras desde el año 2011 y entró en vigencia el 2012 la ley, que obviamente yo la conozco muy bien, la he tratado, la he comentado en mis obras, es la ley de intervención de comunicaciones privadas y dice, obviamente, no es ley de escuchas ni ley de intervención de llamadas, sino que de comunicaciones, se entiende por comunicación todo aquello, es decir, del 2011 para acá hemos avanzado y obviamente se engloba ahí en las comunicaciones intrarred también. Entonces, esa normativa del 2011 lo que viene es a regular, a establecer el marco legal que establece como principio general y constitucional el artículo 100 de la Constitución. Recordemos que antes del año 2002 para acá, entonces existía la Constitución, pero existía un sistema procesal inquisitivo y no había una manera de regular esos procedimientos policiales,
administrativos por parte del Ministerio Público para intervenir llamadas telefónicas, que son necesarias en determinados casos, hay que decirlo. Si es necesario que el Estado intervenga las comunicaciones de una persona, porque lo que se busca con ello es descubrir delitos, desbaratar redes criminales, obviamente hay que hacerlo. El detalle es que hay que establecer el marco legal para que no se vayan a violentar derechos fundamentales, como bien lo ha dicho la diputada aquí presente. Entonces, la ley de intervención de comunicaciones privadas, en efecto, es diferente. Yo diría de que esta ley puede verse como algo complementario a esa ley que desde mi punto de vista no es que la ley de intervención de comunicaciones no da resultado, porque la ley lo que viene es a proteger las comunicaciones ante la injerencia inadecuada de los operadores. Los que fallan aquí es la intención que tienen el Estado en determinado momento en que, amparados en esa autorización que da la ley, entonces van a intervenir a diestra y siniestra. Es decir, no se van a conformar con intervenir las comunicaciones de una determinada persona, sino que de repente, basados en que hay una ley, pueden intervenirlo todo. Es decir, la ley solo es de aplicación. La ley de intervención de comunicaciones privadas establece como principio que solo puede intervenirse una comunicación por orden judicial y establece la creación del juez que ordena la intervención, el juez de garantías y la unidad especializada que se llama UIC, Unidad de Intervención de Comunicaciones, que al menos en la ley decía de que era una dependencia de la Dirección de Inteligencia del Estado y que se supone que interviene y se supone de que hace su trabajo. Ahora bien, ya el artículo 23 que se menciona ahí en ese proyecto de ley que está dictaminado ya, la preocupación es que, ¿para qué ponerlo? ¿Para qué ponerlo ahí si se sabe de todos modos que se necesita una orden judicial? Es decir, en principio es que si queda así como ahí, definitivamente se puede decir, bueno, es una ley. Si no dice que es con una orden judicial, pues el riesgo de que ocurre es que tampoco se va a obedecer a aquella entidad privada a quien se le ordene que en un plazo de 24 horas entregue algo, porque de repente podrá negarse. Yo creo que si bien podría dejarse esa norma, esa disposición en esa ley, porque la ley bien clara que es para proteger a los usuarios, Entonces, pero si la intención del legislador es proteger a los usuarios, pero por otro lado se pone ahí una disposición donde obliga a los operadores de las comunicaciones a que entreguen en un plazo de 24 horas todo aquello que es implícito de la privacidad de las personas, entonces pareciera de que no se está protegiendo a los usuarios. Entonces yo creo que el problema es que si se deja así suelto se va a decir, bueno, sabemos que todo obedece, que eso es con autorización judicial, pero si no se dice de manera expresa, entonces se va a llegar al abuso. Creo que la redacción, la cuestión se puede resolver fácilmente, que se diga ahí, siguiendo las disposiciones de la ley de intervención de comunicaciones privadas, siguiendo los procedimientos de la ley especial de intervención de comunicaciones privadas, los operadores podrán, ¿verdad? O mejor dicho, entregarán en un plazo de 24 horas y con eso está claro. Entonces, hay que ir al marco legal, que es una buena ley, la ley de intervenciones privadas, para que se busque la autorización entonces del juez para que en un plazo expedito, y obviamente una orden de una autoridad judicial se debe cumplir, entonces se entregue lo que necesita la autoridad. Si la autoridad se da cuenta que lo que está pidiendo el juez no se lo va a entregar, no lo solicitará, porque si lo que quiere es que le entreguen las comunicaciones de una persona solo por ver qué es lo que está diciendo, no esté investigando nada, entonces creo que los jueces son autoridades serias. En la ley de intervención de comunicaciones privadas, dentro de sus principios es que una intervención solo se puede autorizar, número uno, cuando exista necesidad.
que haya proporcionalidad entre el sacrificio al bien jurídico protegido, que en este caso es la comunicación, el derecho fundamental, y el beneficio que se va a obtener. Entonces, necesidad, utilidad, proporcionalidad son los principios básicos de eso. Entonces, de otra manera, definitivamente, no se puede hacer una entrega que en este caso, aunque la ley, la norma pretendida y el artículo 23 no habla de una intervención, pero puede interpretarse como una intervención si hablamos que lo que se quiere es que se entregue todos esos soportes donde va, obviamente, va implícita la privacidad de las personas. Vamos a ver. Los ciudadanos tenemos... Le he entendido que así como está redactado ese artículo 23 de este dictamen, que solo le falta el tercer debate, se presta para que un operador, un suboperador privado, sin autorización judicial, le entregue información que solicita a esas tres instituciones que dicen ahí: Secretaría de Seguridad, Ministerio Público o la misma autoridad judicial. Puede darse varias situaciones aquí. Número uno, de que el sujeto requerido, que sería un operador o suboperador, lo entregue. Pero eso va a dar lugar que sería ilegal la entrega porque se está pidiendo sin autorización judicial. Y lo otro es que estas entidades privadas no lo entreguen basándose en que estarían violando el derecho de las personas, y entonces de nada va a servir. Entonces, de lo que se trata es ser serios y maduros en esto, ¿verdad? Y entender que los derechos fundamentales están protegidos por la Constitución, y para eso existe el garante de esos derechos, que es la autoridad judicial. Y repítame la sugerencia que usted entonces hacía hace algunos minutos sobre cómo debería quedar redactado este artículo 23 para sentirnos completamente seguros todos los usuarios de las telecomunicaciones. Sencillo, que diga al inicio del artículo ahí, siguiendo o de conformidad a lo establecido en los procedimientos establecidos en la Ley de Intervención de Comunicaciones Privadas, los operadores, a solicitud de quien esté realizando, ya puede ser la policía, el Ministerio Público, entregarán en un plazo de 24 horas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un fiscal, en su caso, porque obviamente las investigaciones, hay que decirlo, las investigaciones están dirigidas por los fiscales. Los fiscales harán una petición hoy día, podrán hacerlo de manera tecnológica ante un juez. El juez valorará la necesidad, la proporcionalidad de esa, vamos a decir, intervención, y entonces con eso podrá hacerse la entrega, pero obviamente basado en esa ley, porque no hay que olvidar que la ley está ahí, y la Ley de Intervención de Comunicaciones Privadas lo que viene a hacer es a regular todo el procedimiento para que los derechos fundamentales de las personas, ese derecho a la intimidad, ese derecho a la privacidad, si acaso se rompe, obviamente hay una autoridad que lo autorizó y por lo tanto no existiría violación. Bueno, como les dije, están aquí también el general director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy, y el subdirector policial antimaras y pandillas y crimen organizado, Dipanco Eduardo Lanza. Ya lo vamos a escuchar, porque está en comunicación con Frente a Frente el diputado Rafael Sarmiento. Rafael fue presidente. Es presidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad. Es el presidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad y estuvo en el dictamen que ahora se va a debatir esta semana, ya el último debate esta semana. Así que va a ser muy importante escuchar lo que nos tiene que decir el diputado Rafael Sarmiento, para luego conocer a fondo los alcances que tiene esta ley desde la perspectiva, porque aquí la policía es la autora intelectual de este proyecto. Ellos en buena parte lo han redactado. Vamos a la pausa y retornamos entonces con estos otros elementos. Hoy en Tu Nota es presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión.
Shackelford lamenta malestar del gobierno por acompañar al Consejo Nacional Anticorrupción. En este fin de semana ha emitido un comunicado la coordinadora residente de la ONU. CONADE insta a realizar una exhaustiva investigación en muerte de niña de 1 año. Gabriel Boric, el presidente de Chile, se acerca a la Unión Europea para evitar que Chile dependa solo de China. A mí cada día me sorprende, sinceramente que me sorprende la madurez de este presidente de izquierda de Chile, pero me sorprende positivamente. Es que yo siento que Gabriel Boric no es dogmático, no es radical. ¿Quieren que les diga algo? Cada día admiro más a Gabriel Boric, el presidente de Chile. Cada día lo admiro más. Presidente de izquierda, si este surgió de los movimientos estudiantiles de Chile. Boric se acerca a la Unión Europea para evitar que Chile dependa solo de China. No es que está descalificando a China ni que es por una posición antiimperialista, no. Es que primero está viendo los intereses de su país. Eso es lo que me entusiasma, me hace respetar cada día más y admirar cada día más las posturas patrióticas comprometidas con su país y no comprometidas con ideologías extremas. Y yo lo hablo para la izquierda y para la derecha. Bueno, ahí les dejo ese titular para que ustedes entran si quieren leer el complemento de esa noticia. Y Estados Unidos garantiza apoyo a la libertad de expresión y lucha anticorrupción en Honduras. Tu nota, ¿saben cuál noticia es la que no miro? Y esta es noticia mundial. Ese Pedro Sánchez tiene la vida de un gato. Tiene la vida de un gato, Pedro Sánchez. Francamente, yo era uno de los miles de millones de personas en el mundo que pensaba que iba a perder y perder de manera rotunda las elecciones ayer en España y que los peperistas iban a ganar la mayoría absoluta. Hombre, sí, estuvo a punto de ser el ganador. Estuvo a punto de ser el ganador ayer. La diferencia fue de aproximadamente 11, 12 parlamentarios arriba del PP, el Partido Socialista. Abajo. El PP alcanzó 11, 12 parlamentarios más que el Partido Socialista Obrero Español. Pero resulta ahora que es cuando el rey le diga a Alberto Núñez Feijóo conformar gobierno, aquel no tiene las alianzas para reunir 180 votos, que son los que necesita para ser presidente del gobierno. En cambio, Pedro Sánchez, con los nacionalistas, con los partidos nacionalistas, sí pudiese alcanzar esa cifra. Porque si no lo logra, Alberto Núñez Feijóo le va a decir el rey a Pedro Sánchez: bueno, usted como la segunda fuerza construya gobierno. Y aquí sí tiene los 180. Pero hay un puntito. Hay un partido de Cataluña que ya condicionó y le dijo: nosotros queremos consulta para definir si Cataluña quiere independizarse o no de España. Esa es la condición que le van a poner a Pedro Sánchez. Y obviamente Pedro Sánchez no va a aceptar eso. Por eso es que muy probablemente esté bloqueado España y se realicen otras elecciones en diciembre. Yo creo que eso es lo que va a pasar en España. Pues bien, bueno, Carlitos Andino se me fue para el país y estaba con tu nota. Yo solo decía que no había visto el titular en tu nota y estamos en la sección de tu nota. Pero yo los invito a que miren todos los titulares que tiene tunota.com a esta hora. Hoy en Tu Nota fue presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. Recuerde opinar en base al tema del día. Y esa ley que se discute en tercer y último debate esta semana, ¿es para proteger a los usuarios de las telecomunicaciones o para espiarlos? Redes Sociales es presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí.
Damos lectura a sus mensajes a través de Twitter. Daniel Flores comparte, sin duda es para espiarnos y eso es típico de los que pretenden perpetuarse en el poder. En Honduras ya contamos con la Ley Especial de Intervención de las Comunicaciones Privadas y esa ley garantiza el derecho a la intimidad que solo puede ser intervenido con orden de un juez. Rolando Bustillo comparte, hace días acá se intervienen teléfonos, por si no lo recuerdan, fue en el periodo de Juan Orlando que se aprobó la ley de escuchas y adquirió un spyware llamado Pegasus de la compañía israelí. Vamos a darle lectura a más de sus mensajes. Gustavo León comparte, cuando el Estado para combatir el crimen justifica la violación de derechos ciudadanos como consecuencia de su incapacidad, se vuelve parte del problema y no la solución. Violar derechos ciudadanos nunca será la solución. Mejorar la eficiencia de los órganos debe ser el objetivo. Carlos Sánchez, eso de las escuchas telefónicas no es nada nuevo y los gobernantes las han utilizado a discreción para sus intereses políticos. El ministro de Seguridad no puede garantizar nada, no dio bola de director de la policía, mucho menos como ministro. Es increíble lo que sucede aquí, comparten nuestros televidentes. Recuerde continuar enviando sus mensajes a través de WhatsApp y a través de las redes sociales. Redes sociales fue presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Bueno, el diputado Rafael Sarmiento es el presidente de la Comisión de Seguridad. Él participó en la elaboración de ese dictamen que viene a su tercer y último debate esta semana. Diputado Sarmiento, buenos días, bienvenido. Al final, ¿cómo va a quedar ese artículo 23 de la citada ley? Adelante, buenos días. Muchas gracias, Renato. Buenos días al pueblo hondureño y que Dios bendiga también a sus panelistas. Bueno, lo primero decir es que nosotros presidimos la comisión de dictamen y fue el arduo trabajo de muchos meses atrás con una mesa técnica que lo integraron Ministerio Público, Policía Nacional, representación de la Secretaría de Seguridad, CONATEL, Hondutel. Estuvimos reunidos incluso en privado, porque no quisieron que fuera una reunión pública con el sector transporte. Hemos estado también reunidos con representantes de cámaras de comercio, donde han sido categóricos y claros que hayan acciones contundentes del Congreso Nacional y de esta Comisión de Seguridad para poder apoyar de manera integral el combate al delito de extorsión y sus delitos conexos. Y ante esa necesidad y ante esa realidad es que viene el espíritu de esta ley. El enfoque que le están dando en este momento es un enfoque estrictamente en el plano, y no hablo del enfoque que están teniendo en el foro, hablo del enfoque general que están teniendo los diputados del Congreso Nacional, político, ideológico. Eso es grave cuando pretendemos todo llevarlo a la politiquería en el Congreso Nacional. Los temas de seguridad son temas serios, son temas que no podemos politizarlos, ideologizarlos. El espíritu de esta ley, Renato, es controlar por primera vez de manera histórica en Honduras que todo hondureño que tenga un teléfono celular tenga un registro de cómo lo adquirió, su SIN o eSIN, su número de telefónico móvil, sea en físico el chip o eSIN que sea en electrónico. El artículo 23, Renato, la interpretación incluso que le estamos dando en el programa y que es lo que está en algunos medios de comunicación debatiéndose, también considero que es errónea. Lo primero es que esta no es una ley para intervenir llamadas telefónicas, no se ocupa porque ya existe esa ley. Ese artículo 23, la interpretación, incluso no es para hechos a futuro, es para dar a los operadores de justicia, por parte de los operadores y suboperadores, hay dos privados, hay uno público en Estado, los registros de llamadas que ya han sucedido, toda la, digamos, interconexión intrarred de lo que ya sucedió, y es la aplicación de la norma general al caso concreto, en los delitos específicamente de extorsión, que le ha hecho muchísimo daño a la micro, pequeña y mediana empresa y todo el sector público de transporte. Es una petición permanente que controlemos el tema de las llamadas telefónicas y los registros también que hacen por diferentes redes sociales para la extorsión. Y ese es el objetivo de la ley. O sea, se está respetando también lo que establece el artículo 32 constitucional, que es categórico en el sentido de que
La Constitución de la República establece que los derechos de cada uno están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por la justa exigencia del bienestar general y del desenvolvimiento democrático. Ni siquiera esta ley contempla hacer labores de inteligencia, mucho menos de espionaje telefónico, de ninguna manera. Esta ley es para controlar quien tiene un teléfono celular en Honduras. Tanto los nuevas personas los nuevos usuarios que van a adquirir un número telefónico, como también los que ya existen. Se va a crear una aplicación para que todo pueda hacer un reconocimiento facial y lo vamos a usar con la base de datos que ya tiene el Registro Nacional de las Personas. Es una ley sumamente novedosa, que va a ser una herramienta importantísima para la Secretaría de Seguridad, para el Ministerio Público, para combatir de manera directa este delito que le causa tanto daño al pueblo hondureño, sobre todo al sector productivo del país. Y en eso sería importante poder hacer el enfoque del espíritu de esta ley, que bajo ningún contexto, bajo ninguna realidad, establece, incluso no hace ni alusión a la escucha de llamadas, porque no es ese el objetivo, es los registros que existan en los casos concretos de denuncia pública penal, denuncia por delitos de extorsión, y a esos son los que se les va a pedir cuando haya una denuncia específica con números específicos que estén siendo objeto ciudadanos por el delito de extorsión. Entonces, realmente ese es el espíritu de la ley. Vamos al tercer y último debate, y en ese debate también vamos a construir este proceso de tal manera que tenga todas las salvaguardas constitucionales, esta herramienta que va a ser una ley que le va a ayudar a la Policía Nacional, a la Fiscalía, al Ministerio Público, a los operadores de justicia, a poder dar mejor respuesta en el control de la venta que hay en este momento de los números SIM. Si usted se va al Parque Central en este momento de Tegucigalpa y compra un número de chip de celular, únicamente le dicen deme su nombre y deme su número de identidad. Usted puede dar cualquier nombre y puede dar cualquier número de identidad. Ni siquiera le piden su DNI para saber si usted es la persona que lo está comprando. O sea, no hay ningún control. Y ese es el espíritu realmente de la ley. Así que era importante aclarar esto, Renato, porque sentimos que la interpretación del artículo 23 están, digamos, el enfoque es que este artículo es para escucha de telefónicas y espionaje telefónico a opositores políticos, a opositores del gobierno de sociedad civil. Totalmente distorsionado. No es esto lo que establece el artículo 23, es en casos concretos de delito de extorsión, que haya denuncia previa, y eso incluso lo podemos establecer, si fuera necesario, en el debate para que hayan todas las salvaguardas. Y bajo ningún contexto se interprete que esto es para pretender escuchar a nadie en Honduras. Para eso ya existe otra ley y no es el objetivo de esta ley, escuchar a nadie. Rafa Sarmiento, tú sabes que este asunto de las telecomunicaciones es sumamente sensitivo, ¿verdad? Porque es algo que nos garantiza la Constitución totalmente, que es inviolable que el Estado se meta a ver, o cualquier persona a indagar sobre lo que nosotros privadamente hablamos o nos comunicamos. Pero, ¿qué se perdería, Rafa, si a ese artículo 23, por aquello de la sensibilidad que te digo ahí sobre este tema, ustedes solo le agregan de acuerdo a los procedimientos de la ley de intervenciones? ¿Qué se perdería si le agregan esta partecita? Para que estemos totalmente tranquilos todos, porque conocemos las buenas intenciones. Yo no dudo que tienen buenas intenciones. No dudo que tienen buenas intenciones. Si desde aquí hemos apoyado que el Estado debe actuar para reducir y pegarle fuerte a la extorsión. No podemos darnos con la piedra entre los dientes esta vez. Pero como es tan sensible lo de las comunicaciones, ¿qué perderían si le agregan ese parrafito? De acuerdo a los procedimientos de la ley de intervenciones. Rafa. Renato, no, o sea, fíjese bien, nosotros estamos de acuerdo de cuando hay intervención de llamadas telefónicas, tiene que ser por orden judicial, y eso ya lo establece la ley de escucha. Pero es que el 23 no se refiere a escucha, el 23 se refiere a hechos pasados que hayan ocurrido en números telefónicos que proporcionen las personas que son víctimas de extorsión al cruce de registro de llamadas o de mensajes para... Sí, se le corta, ¿verdad? Es que yo creo en las buenas intenciones, pero
Pero esto no solo es de buenas intenciones, esto es de garantizar un derecho inalienable que tenemos en la Constitución. Eso es lo que pasa, Rafa, y el caso no es debatir solo por debatir. Yo digo, ¿qué se perdería de seguir el mismo procedimiento en una intervención a esto de solicitar datos, que sea previo a una orden judicial? No, se perdió. Antes de que intervengan los funcionarios... Prometemos que previo al tercer y último debate, poder hacer una socialización con los jefes de bancada de todo el Congreso Nacional, para que cualquier duda que haya en relación al artículo 23 despejarla, que queden todas las salvaguardas constitucionales, pero entendiendo que la interpretación que se le da al 23 es que es para hacer escuchas telefónicas sin autorización judicial. Y yo creo que también el tema de interpretación del 23 es un tema que debemos de debatirlo, porque se refiere a los registros, sea de texto o sea de redes sociales, en caso de la denuncia pública penal previa que exista por alguien, una persona natural o jurídica, que está siendo objeto de delito de extorsión. A eso se refiere, y no precisamente a una intervención telefónica para escuchar personas. Ejemplo, si hay un recruce de mensajes extorsivos hacia un ciudadano, entonces se le está pidiendo al operador o suboperador que le dé al operador de justicia, a la Policía Nacional, al Ministerio Público, ese registro en ese momento que se está en la investigación. Al momento que sea necesario hacer la intervención telefónica para verificar si es necesario constatar la comisión del delito, entonces tendrá que pedirse vía judicial. Pero el 23 lo establece precisamente que se va a hacer intervención telefónica. Establece el cruce de datos o de mensajes de texto que se está dando al momento que se comete el delito de extorsión y que ya ha pasado tiempo atrás. Por eso se interpone la denuncia entonces penal. Así que, bueno, cualquier duda que haya al respecto, evidentemente que la vamos a despejar en el debate para que esta ley pueda ser un instrumento jurídico que le ayude a la Policía Nacional, a los operadores de justicia, a poder controlar quién usa un número telefónico en el país, que quede un registro, un responsable de ello. Evidentemente que se va a salvaguardar el derecho a la intimidad de las comunicaciones de todos los hondureños y de los extranjeros también que estén en el país. Bueno, no se escuchó la primera parte de tu segunda intervención. En un minuto, ¿están abiertos a estas recomendaciones, Rafael Sarmiento? No, nosotros nos comprometemos como presidente de la Comisión de Dictamen que previo incluso al debate, tercer y último debate, reunirnos con los presidentes de todas las bancadas para despejar cualquier duda y cualquier circunstancia que vaya a trancar la aprobación de este proceso de ley, sobre todo en el 23, vamos a discutirlo para que su redacción tenga todas las salvaguardas constitucionales y pueda ser una ley no polémica, sino una ley sea acompañada por los 128 diputados que están preocupados por la seguridad del pueblo hondureño y específicamente de manera integral que ayuda al combate del delito de extorsión y los delitos conexos que tanto daño le hace al país, al sector de la micro, pequeña y mediana empresa y al sector de transporte público. Porque te aseguro, Rafael, que todos estamos de acuerdo en darle herramientas legalmente construidas a nuestras instituciones de seguridad para que le pegue duro a la extorsión y a todos estos crímenes. Todos estamos de acuerdo, pero no vamos a poner en precario una ley porque no estemos muy convencidos si gente pervertida, malintencionada, porque tú no sabes, el ser humano es así, pudiese utilizar en algún momento este tipo de leyes para otros fines. Me da su opinión rapidito, abogado, para luego pasar a los policías, que está bien que la policía esté escuchando el debate que hay entre civiles sobre esta temática aquí para que luego ellos tengan la palabra. Bueno, es que cuando hay que aclarar siempre que no hay que llevar a confundir a la población que la ley de 2011 solo es de escuchas, es de intervención de comunicaciones. Y mire, lo que el artículo 23, o sea, de ese proyecto de ley está redactado, eso lo vienen haciendo el Ministerio Público desde hace tiempo, cuando la ley no es ley de escuchas. Se le pone ley de escuchas porque es un sinónimo, pero obviamente eso de que los operadores entreguen
a las autoridades competentes, eso lo están haciendo. Lo que pasa es que no se puede hacer sin orden judicial. Y si se hace, lógicamente que eso no solo es nulo dentro de un proceso penal, sino que además de eso es muy peligroso tanto para las autoridades que lo solicitan así, como también para aquellas personas o entidades privadas que los entregan. Entonces, cuando usted preguntaba qué se pierde con introducir esa parte ahí previa o siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley de Intervención de Comunicaciones Privadas, bueno, los redactores de la ley entonces van a ver la intención de eso. Si la intención realmente es proteger los derechos fundamentales de las personas, entenderán que se necesita la previa intervención judicial como salvaguarda constitucional. Y si se cierran en el tema de que tiene que quedar así, porque tiene que ser expedito, porque no es lo mismo, entonces ahí vamos a ver que va implícita otra intención de repente, es dejarlo abierto para que se pueda hacer cualquier cosa. Usted lo que nos está diciendo es que el hecho de que no sea intervención, sino simplemente solicitud de información de hechos específicos y pasados, no se puede justificar que sea sin autorización judicial. Es que siempre es una intervención, en el sentido amplio es intervención de comunicación, que sea de escuchas, como dice el diputado, es de asuntos pasados. Obviamente que cuando se hace un proceso de investigación no solo se va a poner a escuchar lo que hoy está diciendo, sino que también todo lo que se está ocurriendo, todo lo que implica que una persona se comunique ya hoy día por todas esas comunicaciones intrarred. Entonces, realmente lo que ordena el artículo 23 es una intervención, no nos llevemos a engaño. Entonces, porque es una intervención, entonces es que debe darse la salvaguarda constitucional, que es la garantía de la jurisdiccionalidad. Bueno, ya le vamos a preguntar a la policía por qué lo redactaron de esa manera. Sí, como lo dijo muy bien el abogado Félix Ávila, esta ley es continuación o complementaria de la Ley de Intervención de las Comunicaciones Privadas del 2012. Es una continuación, solo que es un reforzamiento. Entonces, si se le pone ahí, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, como es complementaria, y aquí lo dice, pero no es malo repetirlo. Acá que es a través de una orden judicial y requerida ya sea por el juzgado, por el Ministerio Público, o los entes de investigación del Estado. Yo entiendo por qué en el país las escuchas no son nada nuevo. Yo recuerdo que en tiempo de los militares ellos manejaban Ondutel, que era el rector de todas las comunicaciones, y ahí el G2 hacía intervenciones telefónicas. Luego, en la época democrática también se utilizó, cuando pasó a manos civiles, Ondutel, se siguieron con intervenciones telefónicas sin haber una ley, sino que era por orden administrativa, ¿verdad? Yo recuerdo en el gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales, que tuvo un gerente del ENE, del Ondutel, perdón, que escuchaba a Mundo y a Raimundo. Ya después, más bien, el que era presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, hasta lo metió preso cuando el golpe de Estado, ¿verdad? ¿Tú te refieres a Marcelo Chimirri? No le perdonó haberlo escuchado. De ahí salían grabaciones del gobierno de Mel porque empezaba la internet, ¿verdad?, a salir. Luego de esto, ya en el 2012, en el gobierno de Pepe Loy y Juan Orlando Hernández, que gobernaron juntos, se aprobó esta ley de intervención de comunicaciones. Y esta nueva ley, que es sobre la regulación de las comunicaciones, es complemento. El artículo 23, si es obstáculo para que haya mayor seguridad, perfectamente puede ponérsele nuevamente, como lo dice la ley de la primera ley del 2012, Ley Especial de Intervención de Comunicaciones Privadas, que sea a través de orden judicial para que haya aquel principio de la Constitución de que nuestras comunicaciones no pueden ser violadas. Y como aquí está la policía y está el mero director general de la Policía Nacional y está el subdirector policial antimaras, pandillas y crimen organizado, qué mejor que ellos para preguntarles qué perderían si previo a la orden de un juez es que ellos, es que se verán obligados los operadores y superadores a entregarles esa información que piden. Deben ser diligentes y rápidos los procesos. ¿Qué perdería la policía si previo hay una orden de un juez?
Ya les voy a preguntar. ¿Usted tenía que decir algo, diputado? Yo quería mencionar algo importante en el Congreso Nacional, ya que el diputado Yossi Toscano, que es nuestro jefe de bancada, pertenecía a la Comisión de Asuntos de Seguridad y lastimosamente el presidente del Congreso, sin darnos ninguna explicación, lo sacó de esta comisión. Por lo tanto, el partido no tenía conocimiento como tal de este proyecto de ley hasta que entró al Congreso Nacional. Y es ahí la importancia que tienen las comisiones, que en las comisiones deben de estar integradas por todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional para su socialización y para poder tener mejores argumentos y mejores objetivos a la hora de poder discutir ese proyecto de ley en el Congreso Nacional. Si nosotros tomamos en cuenta a las fuerzas políticas y también tenemos reuniones con personas que son expertos en temas, en este caso de comunicaciones, entonces esos proyectos de ley van a ser proyectos de ley factibles, no solamente en términos punitivos y dar con las organizaciones criminales que están delinquiendo, sino también en términos de respeto a los derechos humanos de nuestros ciudadanos. Importante eso, que se consideren todas las fuerzas políticas y que no se cometan este tipo de arbitrariedades por parte del presidente del Congreso Nacional en el caso de Yossi Toscano. Reclamo de la diputada Iroshka. Solo una observación, que ese ya es un problema interno entre el PSH, tomando en cuenta que la presidencia del Congreso Nacional es del PSH, la preside Luis Redondo, el mismo partido de ellos, y eso ya es un problema interno que ellos deben de resolver. Por eso que el reclamo va directo para Luis Redondo. El reclamo va directo para Luis Redondo, miembro del Partido Salvador de Honduras, diputado por el PSH y a la vez presidente del Congreso Nacional. El reclamo va directo para Luis Redondo. Aunque él realmente como miembro del partido no actúa, sus posiciones han sido individuales y han representado intereses del partido de gobierno, no precisamente intereses del Partido Salvador de Honduras o de la gente que nosotros representamos en el Congreso Nacional. Eso lo tenemos claro, que está divorciado del Partido Salvador de Honduras. Eso lo tenemos claro, clarísimo, clarito, como el agua. Bueno, aquí hay un abogado muy estudioso, uno de los abogados más estudiosos, hay que decirlo. ¿Con cuántos libros ya? 5. Con 5 libros. Nadie puede negar, uno no puede negar. Pueden ustedes querer, odiar, tenerle animadversión o admiración a Félix Ávila, pero nadie le puede quitar que es un estudioso de las leyes. Y Félix Ávila aquí nos está diciendo, esa ley que va a tercer y último debate necesita ese ganchito, que para que un operador y su operador le dé la información que pide el Ministerio Público y la policía, debe ser previo a una orden judicial. Si no, es un peligro, es un riesgo. Aquí el diputado Eliud Gerón, ya lo miro con pasos similares a los de Boric, esa evolución ideológica sin perder en esencia lo que se defiende. Y él es un hombre de izquierdas. Dice que si esto va a abortar esta herramienta que la necesitan nuestras autoridades, él no ve por qué no hay que agregarle ese parrafito, que los procesos que se utilicen en esta ley cuando se pida información a los operadores y suboperadores sea previo a una orden judicial, y es la posición que defiende también la diputada Iroshka Elvir de Nasralla. Gracias. De Nasralla. Vamos a la pausa y enseguida aquí están los policías, tanto el director general como el subdirector de la DIPANCO, para que ya luego de haber escuchado a todos los civiles nuestras posiciones, nos den sus explicaciones. Redes Sociales es presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Gracias por sus mensajes a través de WhatsApp. Damos lectura. Ley de escuchas. Finalmente van a legalizar la penosa práctica de años. Tal vez legalizándola se blinda esa práctica para que no cualquiera tenga ese acceso. En El Salvador, si no hay DUI, no hay chip. Comparte nuestro televidente. Más mensajes. Recordemos que dicha ley fue aprobada durante el gobierno de Jo. Qué casualidad que hoy les parece delito lo que ellos establecieron y actualmente se muestran preocupados y consternados. ¿A qué le temen los honorables del PSH y Partido Nacional? El doble discurso de Libre es lo que hace que ese tipo de leyes tengan rechazo. Aquí no se respetan las leyes y pueden convertirse en instrumento político contra los que no comulgan con el gobierno actual. Comparten nuestros televidentes y un mensaje más.
Deseo preguntar algo, comparte nuestro televidente, si hubiese sido otro gobierno el que enviara al Congreso esta iniciativa de ley sobre las comunicaciones, ¿cuál sería la posición del actual partido? Gracias por compartir su opinión, continúelo haciendo a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Miren, aquí el debate no es qué partido presenta el proyecto, ese no es el debate. Ya hemos dicho que la herramienta como tal, que cuantas herramientas tenga a su favor las instituciones de seguridad para combatir el crimen organizado y sobre todo la extorsión, bienvenidos. Aquí nadie está debatiendo qué partido presentó. Eso no nos importa. Nos importa que hay una herramienta en discusión. Solo que esta herramienta debe estar de acorde con principios y derechos inalienables que nos garantiza la Constitución. Ya la ley, llamémosle así, la ley de Joy y de Pepe. Esa ley dice que solo se puede intervenir la comunicación con una orden judicial. Y esta otra que tiene en su mano aquí el doctor Elio Girón es para solicitar información a los operadores y suboperadores, pero sin orden judicial. Entonces lo que estamos debatiendo es que es bueno para asegurarnos lo que dice la Constitución sobre nuestros derechos, que aunque sea solicitud de información, que en el fondo es intervención, debe ser previo una orden judicial. Ese es el debate, hombre. Si es para bien de todos nosotros. Porque nunca se sabe si algún malintencionado va a ir a solicitar información para otros fines. Solo una aclaración que como esta ley, como lo dijo el abogado Félix Ávila, esta nueva ley del chip que se llama, o de SIM, tiene su nombre, ¿verdad?, de protección de las telecomunicaciones a la ciudadanía, es complementaria de esta. Pero en vista o para evitar suspicacias se le puede agregar nuevamente lo que dice la ley vigente, o sea que siempre, así como está, tiene que ser a través de una orden judicial. Pero para evitar suspicacias hay que agregarle nuevamente que sea por orden judicial. Y para que sea coherente con lo que dice la Constitución. General Director de la Policía Nacional, usted ha escuchado todo el debate que tenemos aquí en Frente a Frente. Tiene todos los insumos. ¿Le parecería mal a usted, general director de la policía, que se le agregue este parrafito a ese artículo 23 de que el procedimiento para obtener esa información debe pasar por una orden judicial? Adelante. Buenos días y gracias por estar en el programa. Buenos días, Renato. Un placer saludarle. Voy a hacer acá lo que dijo el abogado Félix Ávila. Nada, absolutamente nada, se puede hacer sin una orden judicial para vulnerar el derecho a la intimidad. Voy a aclarar otra cuestión que usted dijo, que dijo de los civiles. Nosotros somos una institución eminentemente Policía Nacional Civil. Sí, somos civiles totalmente, no somos de otro tipo. Y voy a volverlo a decir, toda vulneración a una garantía constitucional solo puede realizarse por medio de orden judicial. Y ahí no vamos a salir de ese contexto. Pero voy a decir otra cosa muy importante, Renato, y lo voy a aclarar. La policía no es una institución política. El ente político se llama Secretaría de Seguridad. Yo tengo 35 años de ser funcionario policial y todo lo he hecho en base a ley. Hay otra cosa que voy a poner eminentemente en la bandeja de lo que estamos platicando acá. Todo lo estamos viendo desde el punto de vista jurídico, pero se han olvidado de algo que es muy especial. No lo estamos viendo desde el punto de vista de las TIC, de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y es ahí donde estamos cayendo en un error. En mi caso particular, yo soy abogado de profesión y tengo una maestría de ciberseguridad que la saqué en Chile. Son dos leyes totalmente diferentes. La finalidad que buscan las leyes son diferentes, así como lo mencionó el abogado Félix Ávila. Primero está la ley especial sobre la intervención de las comunicaciones privadas. Las comunicaciones públicas las podemos acceder desde cualquier plataforma telemática. ¿Cuál es la finalidad de esta ley? Tiene por objeto establecer el marco legal regulatorio de procedimental de la intervención de las comunicaciones y solo se puede hacer
con arreglo a una orden judicial. Todo lo que hagamos sin arreglo a una orden judicial, estamos cometiendo un delito. Y no se va a prestar la Policía Nacional a la comisión de un hecho criminoso por tratar de solventar una situación de un hecho punible. Eso empezando por la ley especial sobre la intervención de las comunicaciones. Pero vamos a hacer otro avance muy especial y se lo voy a explicar acá. La ley que están discutiendo se llama Ley para la Protección de los Usuarios de las Telecomunicaciones, que es totalmente diferente. Lo que tiene como finalidad esta ley es un marco regulatorio para el control, validación, seguimiento, comercialización y uso de los servicios de telecomunicaciones en el país, lo que nosotros conocemos como los ISP, los proveedores de servicios de Internet, la telefonía celular como tal, la telefonía satelital y otro tipo de dispositivos en el Internet de las cosas. Entonces, estamos viendo dos cosas totalmente diferentes. Y si se va usted a ese artículo 23, hay una resolución que es de fecha 18 de febrero del 2012, que la emitió que Conatel, es la resolución NR002-2012, que yo se la envío a producción, y ahí establece claramente, hay algo que no se han leído, pero no lo han leído como un técnico en las tecnologías de las TIC. Hay algo que dice, si lo puede llegar hasta la página número 16 creo que es, o 14, va a encontrar algo muy especial. Dice registros técnicos. Los registros técnicos son datos producidos por una central telefónica o por otros equipos de telecomunicaciones que documentan los detalles de una llamada telefónica u otras transacciones de telecomunicaciones que pasan a través de esa instalación o dispositivo. Bien lo dijo la honorable diputada Iros Calvir, que habla de los CDR, que son registros detallados de llamadas. ¿Qué es lo que sucede con esta ley que está todavía a discusión? Lo que se piensa es que una persona llega a poner una denuncia a través del proceso penal. Nosotros, en la Policía Nacional, basándonos siempre en el artículo 267 sobre la denuncia de un hecho criminoso, es que vamos a actuar, no es que vamos a intervenir las llamadas de nadie. Lo que la gente está viendo es algo ilógico, que como policía vamos a empezar a hacer cosas que supuestamente se hicieron en el pasado y que jurídicamente no me constan, pero no se va a hacer lo que la gente cree, que se va a violentar las comunicaciones. Eso solo es con arreglo a derecho, y el derecho establece que es con orden judicial. Entonces, lo que quiero comentarle, Renato, es que están sumamente equivocados cuando se habla en lo particular de lo que es esta frase, y se la voy a leer, que está en ese decreto de hace 11 años. Entiéndese por registros técnicos de las comunicaciones referidas en este apartado son registro de llamadas telefónicas, videollamadas, mensajes de voz, que son los CDRs, por sus siglas en inglés, registros de mensajes de texto, cursados de terminal a terminal o cursados de página web a terminales y viceversa, mensajes electrónicos, que son los MDRs, y los registros de ocupación de direcciones IP, así como otro tipo de registros de telecomunicaciones. Dentro de esos otros tipos podemos encontrar lo que son las sábanas telefónicas. ¿Qué es lo que llevan las sábanas telefónicas? El tipo de llamada, el número de origen, el número de destino, la fecha, la hora, el tipo de llamada, si es saliente o entrante, la torre, la celda, el LAC, que significa código de área de localización, las coordenadas geográficas, que son ubicación geográfica en latitud, en longitud, la torre de conexión, la hora, la dirección IP, la MAC address. Son tantas cosas, Renato, pero son cosas técnicas. No se está pidiendo que se saque la comunicación. Lo que se pida es la transacción que se hace entre un dispositivo informático y otro, pero no la comunicación, no el video, no el texto. Lo están confundiendo todo porque lo miran solo desde el punto de vista jurídico y se tiene que ver desde un punto de vista eminentemente técnico. Se está pidiendo la trazabilidad, pero no se quiere violentar la norma jurídica. Y estoy de acuerdo con todo lo que han dicho.
El principio rector de todo esto es una orden judicial. Y la policía no va a pedir otra cosa que no sea una orden judicial. Pero en algunos casos, y se lo voy a poner, cuando el afectado llega a poner la denuncia, desde ahí, según el artículo 267 de nuestro código, establece cuáles son los hechos, la etapa preparatoria del juicio y cómo se debe iniciar. Después, existen un montón de procedimientos que se dan y la unidad, como dijo el abogado Félix Abel, la unidad de la intervención de las comunicaciones ya tiene sus protocolos y sus parámetros totalmente definidos. O sea, no vamos a hacer nada que está fuera de la ley. Lo único que tratamos de hacer es de hacer más factible la acción de investigación policial, pero en ningún momento se quiere caer en lo que están hablando. Están confundiendo dos leyes. Una ley está destinada a lo que es los SIN. ¿Qué es lo que se trata de hacer? Si una persona la están extorsionando y mandan a través de un número de SIN, ¿qué es lo que va a hacer la policía? Solicitarle a Conatel. Y ya establece esta nueva ley que existen 2 bases de datos. Y esas 2 bases de datos, una la va a manejar eminentemente Conatel y la otra, ¿quién la va a manejar? La va a manejar el Registro Nacional de las Personas, que es la base de datos nacionales de usuarios de telefonía que corresponde al Registro Nacional de las Personas y la base de datos nacionales de teléfonos móviles. Se lo explico de otra manera también. Esta ley es muy rica en algunos aspectos y que lo han confundido. Hay ciudadanos extranjeros que vienen en buena lida a Honduras a invertir, pero hay ciudadanos que vienen en otras formas y vienen a hacer acciones criminales. Se les va a dar 30 días para poder ellos ingresar a nuestros sistemas, ya sea de, ¿cómo se llama?, de la base de datos de Conatel, su dispositivo móvil, el email del aparato. Entonces, lo que se busca es contrarrestar las acciones criminosas, pero como le repito, están confundiendo una ley con otra ley. Son diferentes parámetros técnicos. Uno es la intervención y la otra es el control de los SIM y de los emails, de los aparatos de telefonía celular o de los dispositivos móviles de las tecnologías de las TIC, que puede ser del Internet de las cosas, puede ser tantas cosas que usted no se imagina que utiliza la delincuencia para poder hacer estas acciones criminales. Entonces, creo que están confundiendo totalmente una ley con la otra. Si lo miran desde el punto de vista jurídico, van a encontrar un montón de cosas que aparentemente son iguales, pero si lo miran desde el punto de vista técnico, como informático, van a encontrar que los registros técnicos es otra cosa muy alejada a lo que están pensando, de querer entrar, por ejemplo, a WhatsApp. WhatsApp tiene un cifrado end-to-end, de punto a punto, igual que Telegram y otras sin número de aplicaciones. Entonces, no confundamos a la ciudadanía. Lo que se pide es otra cosa. Lo que se pide son los registros técnicos, la trazabilidad de esa comunicación, pero no intervenirla. Para eso hay un procedimiento y está muy claro quién lo va a hacer. Hay fiscales, hay jueces, garantistas que hacen todo esto. Entonces estamos confundiendo estas dos normativas jurídicas. Y si estamos dispuestos, la policía, claro que estamos dispuestos a cumplir el ordenamiento jurídico. Lo hicimos ahorita, lo vamos a hacer en este momento y lo vamos a seguir haciendo durante todo el tiempo que esté como director general. Pero están confundiendo las cosas, Renato. Una cosa es lo que es la ley para los usuarios de teléfono, usuarios de las comunicaciones, y la otra cosa es lo que comúnmente denominamos como ley de escuchas, que son cosas totalmente diferentes, los parámetros son diferentes y lo que se persigue es diferente. Uno, lo que se persigue es la extorsión, un secuestro que está en acción y situaciones así. La otra es una investigación propia que se inicia con la policía, se le informa al Ministerio Público y el Ministerio Público da la orden para hacer un requerimiento fiscal. Este requerimiento pasa donde el juez y el juez ordena a la UIC, que es la Unidad de Intervención de las Comunicaciones, que se proceda a la intervención legal de las comunicaciones. Son cosas totalmente diferentes y alejadas una de la otra, para que tengan conocimiento, porque lo estamos viendo desde el punto eminentemente jurídico. Y lo que se trata aquí es una cuestión eminentemente técnica. Las dos deben ir a la par, pero lo que menos hemos aplicado aquí es el lenguaje técnico. Estamos viendo desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista legislativo. Son cosas diferentes. No, de eso se trata estos programas, de tener, por ejemplo, una opinión como la que usted nos ha dado en este momento.
Y al final, yo como ciudadano de Honduras, más que como moderador de este programa, cuando usted dice, nosotros no tenemos inconveniente en que le agreguen el parrafito a ese artículo de previo a los procesos que ya dice la ley de intervención, previo a orden judicial, mejor quedamos porque desde el comienzo dijimos, estamos para apoyar a nuestras instituciones de seguridad en el combate al crimen organizado y sobre todo a este flagelo de la extorsión. No sé cómo queda usted después de la explicación que nos dice el director general de la policía. Bueno, es que, claro que lo entendemos muy bien que se trata de cuestiones técnicas, ¿verdad? Y precisamente porque el general director dice que las leyes son diferentes, precisamente lo que se pretende con ese artículo 23, las autoridades y el Estado lo puede lograr con la ley anterior. Perfectamente. Es decir, la ley de 2011 no es para intervenir llamadas solamente, es para solicitar todo y lo hacen. Yo he estado en procesos penales donde se llevan ahí todos esos registros, el registro de llamadas, de WhatsApp, de vídeos, todas esas cuestiones técnicas pues han sido solicitadas y en este momento se están solicitando sin necesidad de una nueva ley. Pero reitero, si de lo que se trata es que en la ley de protección de los usuarios se quiere dejar ese artículo, pero que se le dé la salvaguarda. Es decir, entiendo perfectamente y obviamente también aclarar, ¿verdad?, que las cuestiones de orden técnico no deben confundirse con las cuestiones de orden legal, pero lógicamente la legalidad y la legalidad constitucional debe primar en esto. ¿Puedo poner un ejemplo, Renato? Mire, yo en el 2022, en mi negocio, que lo tuve que quitar por extorsión, llegó una motorizada con una mujer a llevar un teléfono y una notita pidiendo extorsión. Yo como ciudadano fui a la Dirección de Lucha contra Maras y Pandillas, como ciudadano común, yo era diputado, y a poner la denuncia. Me recibió un coronel, no recuerdo el nombre del coronel. Le llevé el teléfono, llevé la nota y pues me dijo, no, todo está controlado. A los 15 días, boom, 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 boom. Casi matan a mi familia. Aquellos. Sí, casi matan a mi familia. ¿Qué pasó en ese momento que no se aplicó la ley? Si ese teléfono, si hay ley, ahí tiene un chip. Cada teléfono tiene un email, como decía el director, como dice el director de la policía, que son 15 dígitos, que eso lo tiene cada celular, es como la huella digital de cada celular. El operador perfectamente puede inactivar ese teléfono o extraer ahí los datos generales, su nombre, el nombre del dueño del celular, la dirección, inclusive puede hacer el cruce y localizar de dónde recibe las llamadas y además qué números telefónicos están relacionados con ese número telefónico. ¿Qué pasó? Yo entregué eso, no se investigó y casi soy víctima, casi soy asesinado, pues si hubiera estado ahí, creo que hubiera sido asesinado. Entonces, esta ley es precisamente para proteger en esos casos. Si usted lleva un celular, con esta ley, el operador que ya tiene un banco de datos en el Registro Nacional de las Personas, es supervisado por Conatel, que las compañías lo hagan, so pena de una multa de 1 millón o 2 millones, inclusive regula aquellos negocios que se dedican a vender celulares, que son suboperadores, o aquellos que, se ha fijado usted, que desbloquean celulares. Si estas personas que desbloquean celulares no lo reportan a esa base de datos, van a ser multados también con 1 millón y 2 millones de lempiras, y el objetivo es erradicar lo que es la extorsión a través de estos aparatitos. Bueno, pues hemos quedado claro, el general director ha sido claro, yo así lo he entendido, que él dice que él no ve inconveniente en que todo esto sea previo a una orden judicial, así lo han entendido todos, así lo ha entendido ahora, también. Renato. Renato, sí, Renato, general. Solo quiero hacer una aclaración y lo vuelvo a recalcar y lo voy a recalcar cuantas veces sea necesario. Y estoy muy de acuerdo con el abogado Félix Ávila. Todo mediante orden judicial, nada más. Pero hay algo muy importante que dejamos de ver por quererlos comparar una normativa con la otra. Le voy a dar un ejemplo.
Lo que trata esta ley es, como dijo el señor diputado Elio Girón, ¿qué es lo que sucede? Ahí, cuando uno compra, nosotros hemos hecho ya procesos en los que hemos mandado funcionarios policiales a comprar zinc. Renato, y usted se va a sorprender, hemos comprado paquetes enteros, lotes enteros de zinc de diferentes compañías. ¿Y qué es lo que se busca? Es crear una doble autenticación para que los zinc que entran en servicio en las redes telefónicas de nuestro país ya tenga un nombre, el propietario, tenga una fecha en que se compró y tenga registros totales. Pero ¿cuál es el problema? Como dice el señor diputado, el honorable diputado Luis Girón, ¿qué es lo que sucedió en esa fecha? Que a él le fueron a dejar ese celular. Pudieron haber hecho todo este sinnúmero de actuaciones policiales, pero no se hizo porque teníamos que, primero, saber quién es el propietario de los zinc. Por eso a las compañías se les va a dar un espacio de tiempo para que ellos puedan registrar todos sus usuarios. Hay dos tipos de usuarios. Están los usuarios normales y están los suscriptores. Los usuarios normales son aquellos que no tienen ninguna relación contractual con estas empresas proveedoras de servicios de telefonía. Y los usuarios suscriptores son los que tienen una relación contractual, lo que nosotros decimos ya pospago, y están los prepagos y los pospagos, o otro tipo de servicios que se dan en las IoT. Pero ¿cuál es la problemática? No tenemos conocimiento, ni la policía, ni las instituciones, llámense proveedores de servicios de telefonía móvil, quién es el usuario, y esa es la problemática. Y se lo voy a dar con un ejemplo más claro. Nosotros hacemos prácticas de patrullajes virtuales en la policía y mandamos a comprar un SIM. Con ese SIM yo puedo activar cualquier cantidad de redes. Después yo boto ese SIM y yo me quedo con las redes sociales y me quedo con las app de mensajería. Yo puedo extorsionar. Nosotros vamos a ir a buscar el SIM, pero no estábamos buscando el aparato. Y buscamos otro montón de cuestiones que son eminentemente técnicas. ¿Y qué es lo que se busca ahora? La trazabilidad. ¿Y cómo buscamos la trazabilidad? Con el ancho de banda de que le da la compra de una tarjeta, que es el bandwidth. Con ese yo puedo determinar, pidiéndoselo a la compañía, si no está utilizando el SIM, si solo está utilizando app, pero sí le puedo preguntar dónde está consumiendo, en qué red se conecta, en qué LAC, en qué celda, en qué cara de la celda. Entonces, hay un montón de lenguaje técnico y yo comparto con el abogado Félix Ávila, yo soy abogado también de profesión, y esto ha sido, durante mi carrera policial, ha sido lo más bonito que he vivido. Yo soy un especialista en delitos informáticos y soy un perito. Entonces, la primera persona que hizo un análisis de teléfono fue su servidor y cometió un error cuando lo hizo. Le puse vaciados telefónicos y se llama sábana telefónica. Y desde ahí se quedó con ese nombre mal habido. Y es una sábana telefónica y todo el mundo lo llama vaciado. Y yo lo hice porque había sacado un curso en Colombia sobre vaciados de discos duros. Pero esas situaciones, lo que le quiero traer, que la policía ya tiene más o menos, estamos hablando desde 2007 a esta fecha, estamos hablando de 15 años que nosotros como Policía Nacional estamos trabajando, 15, 16 años, que estamos trabajando con todo lo que es los sistemas informáticos. Y hemos agarrado una expertise y queremos seguir más adelante. Pero, recapitulando, nada, absolutamente nada, justifica que vayamos a violentar la normativa jurídica que dice que el derecho a la intimidad solo puede hacerse con orden judicial. Entonces, estoy muy claro en eso. Y por último, cuando yo estuve en Chile, yo estuve 3 años allá en Chile, y yo llegué como agregado de policía a la Embajada de Honduras. Al mes me estaban cancelando el teléfono porque yo no homologué el teléfono. 5 días antes lo homologué y pude seguir trabajando en Chile con mi teléfono, que era un teléfono hondureño, un número de SIM hondureño. Entonces, lo que queremos es reglar todos los usuarios de telefonía celular, ya se llamen SIM o email. Hay cualquier cantidad de gente que trae de Estados Unidos teléfonos celulares bandeados que los podemos utilizar en las 2 bandas que tenemos y no tenemos registro de quién es. Y esos teléfonos los traen del Salvador. Hemos encontrado pandilleros salvadoreños con teléfonos salvadoreños, con SIM salvadoreños, extorsionando aquí en Honduras. Guatemaltecos, nicaragüenses, de muchas nacionalidades. Nosotros solo queremos arreglar esta situación para beneficio de la ciudadanía.
Entonces, no miremos como que la policía quiere venir y hacer cosas que supuestamente se dieron en el pasado. Como director general de la Policía Nacional, yo no voy a permitir y no tengo los equipos, porque esos equipos le pertenecen a otra unidad que se llama Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación. Yo solo voy a seguir el proceso penal y me guía quién es. En la investigación técnico-jurídica la dirige el Ministerio Público. Así que debemos de quitarnos esos sesgos, esos surcos de que nos vamos a prestar acciones criminosas a los policías para justificar una investigación y tratar de solventar una situación. Y le agradezco, Renato. No, pero usted sabe que esos sesgos, así como le llama usted, es producto de la historia del país. Es producto de la historia. Entonces hay que estar alertas. Si ustedes tienen una nueva mentalidad, bienvenida. Esa es la policía que idealizamos. Pero tener sospechas por los comportamientos históricos es válido también. Pero qué bien. Eso es lo bueno de estos programas. Mire, eso es lo bueno. Es decir, 3 años estuve en Chile, Renato, castigado porque me opuse a cosas que no quería de mi institución y me mandaron 3 años a Chile. No me mandaron por bueno. Fue al exilio. Déjeme aplaudirle. Déjeme aplaudirle, comisionado. Déjeme aplaudirle. Que sea así como, claro que sí. Así como el director de la policía anterior, que es el ministro, se opuso, su servidor se opuso a cosas que no me gustaron y me mandaron a 7,000 kilómetros de distancia de mi país. Y qué bien que él es perito también en ciberseguridad, porque esto es muy importante. Recuérdese que estuvo lo que es la... Solo permítame, es que dijo algo. Okay. Así como el director pasado de la policía se opuso, dice, lo mandaron al exilio. ¿A quién se está refiriendo? ¿A Ramón Sabión? No, a mi general Sánchez Velázquez. Él se opuso a ciertas cuestiones y estuvo de agregado policial en Estados Unidos. Su servidor estuvo de agregado policial en Chile. Bueno, muchas gracias por decírnoslo. Eso se llama purga, porque nos esperanza. Y decirlo en público nos esperanza. Nos esperanza de que tenemos que ir corrigiendo poco a poco la institución. Y lo último, porque me he atrasado con las pausas comerciales. Todo esto que ustedes van a hacer con esta nueva ley, si es que la aprueban, ¿se puede hacer con la que ya tenemos de ley de intervenciones? Ya sé que usted me ha marcado la diferencia entre aquella y esta, pero dice Félix Ávila que todo esto se puede hacer con aquella ley, con la que tenemos vigente, pues. Ok, una cuestión es la intervención como tal, lo que dice el abogado Félix Ávila, pero otra cosa es el registro de SIN y el registro de email, que son cosas totalmente diferentes. O sea, yo comprendo al abogado Félix Ávila y estoy con él en toda la perspectiva que él menciona, pero son cosas totalmente diferentes. Lo que él dice de la intervención, sí ya se está haciendo. Y yo soy uno de los peritos que yo he ido, yo he solicitado los análisis telefónicos, hemos hecho todo y como dice el abogado Félix Ávila, ya se puede hacer muchas cosas, pero lo que estamos pidiendo en esta ley es otra cosa, no es intervención. El registro de SIN, las listas negras, son cosas totalmente diferentes. El IoT, por ejemplo, podemos ver el MAC address de un dispositivo, una copiadora, que la están utilizando con un dispositivo SIM, o podemos utilizar un aparato, por decirlo, un GPS, yo soy fanático de los GPS, un dron que tiene tecnología, un vehículo, un rastreador, todo eso lo podemos utilizar, que la ley de intervención no es para eso. Esta ley sí es para eso, para registrarlos y regularlos. Son cosas muy diferentes, Renato. O sea, la regulación que estamos haciendo en esta normativa jurídica es totalmente a la intervención, a la inviolabilidad de las comunicaciones. Son cosas diferentes. Tiene parámetros parecidos, lo que dijo el abogado Félix Ávila. ¿Qué parámetros? Nombre del usuario, que tiene un email, que tiene el aparato un INSI, como dijo el honorable diputado, que tiene 15 dígitos, que le expresa una serie de situaciones, pero hay cosas que están apartadas de la ley de las intervenciones. Por ejemplo, un SIM puede determinarme ciertas características del aparato, de la compañía, porque me establece normativas técnicas internacionales que no la estamos viendo aquí. Por ejemplo, que venga un teléfono de El Salvador, ¿cómo lo vamos a intervenir? Lo que estamos viendo es a través del SIM, como tal, como el chip que luego conocemos, y del INSI, que es el identificador móvil del equipo individual, que es el teléfono celular, la interconectividad de ellos cuando lo cambian
un teléfono con un SIM, lo pasan a otro el SIM. Eso es lo que estamos viendo. Son cosas totalmente diferentes, tecnológicamente hablando. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a ir a la pausa, doctor. Me he atrasado y no, siempre me las cobran. Redes Sociales es presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Damos lectura a sus mensajes a través de WhatsApp. Buen día, si ya tenemos una ley, ¿para qué otra? Aplicar la ley que está, entonces, disculpe señor, los mensajes vía WhatsApp, videollamadas, eso no está desde ahorita, sino hace tiempo. Si en este gobierno dijeron que los chips deberían de venderse con identidad. Y si usted no tiene clave, es su problema. No todos tenemos que pensar como usted. Comparte un televidente. Más mensajes. Esta ley es otro caballo de Troya. Quiere un control absoluto de la población. Dejaré las redes sociales y dispositivos modernos de comunicación. A volver a las cavernas a dar mensajes con señales de humo. Comparte un televidente. Fíjese que muchas veces a uno le roban los teléfonos. Otras personas andan los chips de uno. Uno no puede ser responsable de algo que se perdió y que la compañía no mueve un dedo para saber si el dueño lo tiene aún. Sí o no, uno tiene que andar dando tanta vuelta y no basta con una sola denuncia, entonces venden los chips a cada rato. Buen día, ¿y cómo harán si en estas empresas, si usted no pone saldo en determinado tiempo, se le quita el número y se lo asignan a otra persona? Comparte un televidente, continúe usted si no ha enviado su mensaje, hágalo a través de redes sociales y a través de nuestro WhatsApp. Redes Sociales fue presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. El comisionado Eduardo Lanza es el subdirector policial de Antemaras y Pandillas y Crimen Organizado. Bueno, pues así está el panorama, comisionado. Sí, claro. Ha sido muy contundente ahí el director general de la policía. Y solo quiero sumar prácticamente, buenos días de nuevo a todos los panelistas y a toda la sociedad que nos está escuchando y viendo esta mañana. Solo quiero sumar lo que dice el artículo 21 de la presente ley que está en su último debate en el Congreso Nacional, que dice lo siguiente: con la finalidad de brindar seguridad a la población previo denuncia de los usuarios y o suscriptores que sean objeto de extorsión, amenazas, tráfico de drogas, sustancias psicotrópicas, tráfico ilícito de armas, fraude o estafa, delitos de criminalidad organizada. O sea, le estoy dando lectura a esto porque en nuestro Estado de Derecho la denuncia es un principio fundamental para observar el debido proceso. Entonces, en el artículo 21 estamos armonizando lo que estamos, pues valga la redundancia de palabra, pues discutiendo esta mañana. Otro tema que quiero agregar a este foro es que las tecnologías de la comunicación pues evolucionan, así como la sociedad misma y el mundo. En el 2011 creo que estábamos en 3G, hemos evolucionado a 4G, 5G, entre otros, ¿verdad? Ahora los SIM card o los chips, como comúnmente los decimos, ya algunos teléfonos pues son electrónicos. Entonces tenemos que evolucionar también en nuestra normativa jurídica y es todo lo que pretende esta ley. Recordemos que no podemos seguir en ese descontrol porque el tema de la SIM card no solo actualmente sirve para hacer llamadas telefónicas, que comúnmente conocemos como de voz, sino que es una plataforma que transmite datos de internet y debido a eso pues podemos tener redes sociales en nuestros teléfonos inteligentes. También podemos compartir Wi-Fi de un teléfono a otro. Nos sirve como un router nuestro dispositivo móvil, cosa que no sucede en otros países, ¿verdad? Como un ejemplo, Estados Unidos de América no permite que mi teléfono de dispositivo celular compartir Wi-Fi. Lógicamente, toda esta trazabilidad que muy bien la describió de manera técnica el señor director general de la Policía Nacional, es la que pretendemos controlar en este sentido. Recordemos también que hay un tema de servicio de internet que se da en los centros penales y toda esa conectividad de la extorsión se deriva producto de uso de redes sociales. Y cuando necesitamos esta información de trazabilidad, de que a red se está conectando X dispositivo móvil, pues esto nos da
la opción de poderlo conocer y generar esa trazabilidad y poder judicializar los casos. Otro tema importante es que hay delitos que son de actuación inmediata, como bien lo describe el artículo número 21, además de la extorsión, pues sin duda es la privación injusta de libertad, que no necesariamente es convertido en un secuestro, porque nunca se solicita dinero, pero sí es algo que afecta a la vida de las personas. Y lo hemos transformado en un delito que son delitos contra la vida, que comúnmente estas privaciones injustas de libertad finalizan en un homicidio o en lesiones. Entonces, esta ley lo que le va a dar a la Policía Nacional, al Ministerio Público y al Poder Judicial es armonizarnos y reinventarnos en el proceso investigativo, el tema técnico-científico, que lo que queremos como ciudadanos hondureños pues es vivir en un país con paz y armonía y que todos desarrollemos nuestro tema social, económico, entre otros ámbitos que nos dediquemos como población pues de una manera segura. Así es. Ya que él menciona el artículo. Hoy en Tu Nota es presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. Los 15 candidatos a fiscal general y adjunto inician etapas de audiencias públicas. Es el titular que destaca Tu Nota a esta hora. Hoy en Tu Nota fue presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión.